nosotros todos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que va hasta allá y viene para acá. Y eso lo he comprobado muchas veces. A veces estoy dando un mensaje y yo digo, wow, esto es para mí. ¿Verdad? Entonces, pero esa es la palabra de Dios. Nunca vuelve atrás vacía. Amén. Quiero hablarles del dulce cantor de Israel. Yo tengo un estudio acerca de esto, pero no le voy a, como dije, llevar mucho tiempo. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 2, y Hebreos 2, 12, está la base bíblica. Ustedes la pueden escribir, leerla después. Que nosotros vemos que el Señor, cuando levantó a David, o lo conoció, vamos a decir, no lo conoció en el reino, sino que lo conoció detrás de las ovejas de su papá. En su condición, nosotros vemos que David había problema con la familia, parece, ¿verdad? Porque él no era el hijo del matrimonio, él era el hijo de una metida de pata, vamos a decir. Y él era tal que la situación en la familia que no lo consideraron para tener una cena familiar. Tenían todos los hijos allí, que hasta Samuel tuvo que decir, ¿son estos todos tus hijos? No hay otro, porque ninguno de ellos ha escogido Jehová. Mire la situación de David, pero David salió del anonimato de donde su familia lo tenía, detrás de las ovejas, salió porque Dios lo sacó al frente. Amén. Y cuando Dios andaba buscando un hombre para que gobernara Israel, se encontró un pastorcillo atendiendo unas ovejas donde nadie lo veía y donde él era fiel. Él era fiel y él lo vemos que él mismo lo contó cuando le estaba hablando a Saúl y le estaba diciendo, tu siervo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y se la llevaban en la boca, oiga, él iba detrás de él, del oso, del león. Hermano, estamos hablando de oso y león. Que David era un jovencito, no era un Goliat, era un jovencito. Usted se acuerda que Goliat lo menoscabó y lo miró y como un gusano, porque Goliat era un hombre grandísimo, con mucha fuerza, mucha experiencia bélica y todas esas cosas. Y tú vienes a mí con unas piedras, y sabes, yo soy perro, para que tú vengas a mí con... lo que pasa es que él no era diestro en la espada, ¿se acuerda? Que se lo pusieron todo y él dijo, lo desechó, decirse, espérate, yo no sé ni caminar con esto, pero déjame ser yo, déjame hacer las cosas como yo las sé hacer. Y esto es una enseñanza para todos nosotros también, porque a veces queremos ponernos el vestido de otra persona y nosotros para parecernos a ellos. Pero David supo su identidad, él supo su posición, él sabía quién él era y cómo él funcionaba. Y así es que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser gente que conozcamos primero a mí mismo. And this is a search que cada uno de nosotros tiene que tener. Una búsqueda de quién soy yo, qué soy bueno, porque David sabía lo que era bueno en él, lo que él hacía. Su pasión por las ovejas se tornó entonces su pasión por el pueblo de Israel, ¿verdad? Su pasión por Dios. Y su pasión por Dios fue incrementando, aunque él tuvo fallas y se cayó 2 o 3 veces, pero él se volvió y se levantaba. Que la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. Sí. Lo que Satanás quiere a veces, y todos nos hemos encontrado en esa situación, es que cuando uno falla, muchas veces uno se siente triste, deprimido y piensa que ya falló y que no puede hacer. No, si 7 veces cae el justo, y David cayó varias veces, pero dice que Jehová le levanta. Entonces usted tiene que levantarse, y eso me ha sucedido a mí, le ha sucedido a todo el mundo. Uno tiene que tomar fuerzas nuevas y decir, porque hermano, hay toda clase de gente y hay toda clase de situaciones que están a veces ideadas o diseñadas, es la palabra, para
sacarte del juego, sacarte de la línea. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer como David, cayó, es verdad, pecó contra Dios, hizo lo malo, pero él no se escondió cuando vino Natán y le dijo, eres tú el hombre, ¿verdad? Él dice, oye, entonces compuso un salmo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir día y noche. ¿Por qué? Porque nadie lo había descubierto. Y mira el poder de la confesión. Cuando confiesas tu pecado, o confiesas lo que te pasa a ti, whatever is going on with you, ¿qué es lo que sucede? Alcanzas misericordia. Pero David, entonces, nosotros vemos que aún a pesar de todas estas cosas que él pasó y que Saúl, yo le estoy hablando esto porque estoy en el libro de Samuel, primera de Samuel, leyendo, es interesantísimo todas estas cosas cuando uno las lee, no simplemente para estudiar, sino para conocer a Dios. Y cómo este hombre, ¿verdad?, sobrepasó todas estas situaciones. Una de ellas, mientras él tocaba, dice la escritura que a Saúl se le iba el demonio. Mira la unción que tenía este hombre, ¿verdad? Su arpa, y también era un cantor. Este tema se llama el dulce cantor de Israel. Entonces, él cantaba, él componía, él hacía la música, y su pasión fue tal por Dios que él sacó vamos a decir, a Israel de un rito religioso a una alabanza personal a Dios. De tal forma que él, su pasión por Dios, lo llevó a traer el arca de donde lo tenía, se me olvidó el nombre del hombre, ahorita me acuerdo, a su casa, le hizo un tabernáculo. Y él entraba allí en la presencia de Dios y él veía la gloria de Dios. Y él, cuando le dio el batún a Salomón, le indicó cómo tenía que hacer las cosas ahora en un nuevo orden. Y el nuevo orden era alabanzas, música, cantores, y haciendo día y noche alabanzas a Dios. En el tabernáculo de Moisés nada más se hacía sacrificio, no se hacía alabanza, no se hacía adoración. Sin embargo, este hombre, dulce cantor de Israel, compuso que Dios fue que se lo dio a él, ¿verdad? Que Moisés no fue el que lo instituyó, fue él que lo instituyó. Esto es lo que se va a hacer. Entonces ya vino a ser una relación personal con Dios en adoración. Y por eso se ganó este título, el dulce cantor de Israel. Porque aparte de tocar, él cantaba. Aleluya al Señor. Y nosotros vimos que aún a pesar de todas las situaciones que pasó, el programa que estoy estudiando está haciéndolo cronológicamente. Entonces estoy en el libro de Samuel, pero de repente me meten como 4 salmos. Y es porque mientras él estaba pasando por una situación, como por ejemplo que Saúl lo estaba persiguiendo, él compuso salmos. Defiéndeme de los que me persiguen, oh Dios. Saca el escudo, el pavés. Venga, porque era acérrimo, que lo querían matar. Era un ejército entero atrás de él para matarlo. Y Saúl, por último, lo último ya que leí de él, hoy fue que me tocó esa lectura. Que cuando Saúl supo dónde él estaba, él fue personalmente para matarlo, ¿ok? Personalmente. Y Dios le dio la oportunidad de que él le cortó un pedacito del manto y le dio temor, porque lo cortó y le dijo, ¿por qué tú andas persiguiendo a un perro? Tú eres el rey de Israel. Y le dice, mira, Jehová te me entregó y yo no te maté. Pero déjame. Dice, vete y reina, vete y haz lo que tú tienes que hacer y deja de perseguirme. Y el hombre como que volvió en sí, y lamentablemente el próximo capítulo Saúl muere, ¿entiendes? Y murió de una manera fea. Murió buscando ayuda de parte de Dios, pero Dios se había ido de él. Y dice que por ningún sitio lo encontraba. Antes el éfod,
y los profetas, nada, no había visión, no había nada, porque su empeño era mantener el reino y no servir a Dios. Y en un mismo día murió Saúl y sus 3 hijos. Y murió totalmente. Pero David, en vez de alegrarse de su muerte, lo lloró y mató a aquel que vino a darle la buena noticia. Entonces, esa actitud de corazón de David fue lo que lo llevó a Jehová a jurar que el hijo que iba a nacer, el Mesías, iba a ser de la descendencia de David. Y esto lo trae, todo esto, la pasión que él tenía por Dios. Y él no tenía la gracia, él tenía el sacrificio de los animales. Y por eso falló. Y él dice, el Salmo 51 lo vemos cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Como él entendió su pecado. Pero la pasión de él, porque la carne, él no tenía el poder del Espíritu Santo como tenemos hoy en día para que nosotros podamos vencer el pecado. Él no tenía eso. Y por eso cayó varias veces, pero sin embargo él dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levanta. ¿Entiendes? Entonces y nosotros que tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros. Esta es su habitación. Esta es su morada. ¿A dónde podremos nosotros llegar si nosotros tenemos una relación de pasión, de anhelo, de deseo de buscar a Dios? Que no sea, this is not a task. No es un trabajo. Es una pasión. Es un deseo. Es un anhelo. Entonces, si ponemos ni siquiera una cuarta parte de lo que David, de la pasión de David, en la adoración, en la búsqueda, en el trabajo que lleva. Porque David, mire hermano, él hizo todo y le dijo a la gente, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Porque cuando él iba al santuario, él veía visiones, él veía cosas en el mundo espiritual que él dijo, hay que instalarlo en la tierra. ¿Entiendes? Y por eso le llamaron el dulce cantor de Israel. Aleluya. Así que usted es el que decide qué clase de cantor, de músico, porque él era músico cantor también. Entonces, ¿qué clase vamos a hacer? Si vamos a ser apasionados, si vamos a ser fanáticos, vamos a decir, en una palabra que ustedes puedan entender. Un fanático es que, mire, se va con todo, ¿verdad? Y eso es lo que David era, un fanático de Dios. Y dice que era mejor para él entrar en el tabernáculo y ver la gloria de Jehová que toda la riqueza que él tenía. Y fue su pasión tal que él de su tesoro personal, dice la Escritura, él guardaba de su tesoro personal y le dio oro a su hijo y le dio joyas y le dio todo. Él lo comenzó. Yo no voy a hacer el templo por la causa de toda la sangre que derramó, pero yo voy a contribuir a la hechura de ese templo. Y le dio a Salomón todo lo que él acumuló de riquezas y de oro, de plata y de todos los diseños. Él hizo diseños y le entregó los planos, los diseños. Salomón nada más fue el instrumento que Dios usó porque era un hombre de paz. Era un hombre tranquilo. Al principio, cuando empezó, usted se acuerda que se humilló y ofreció 1000 holocaustos. Pero la azapata que puso David fue lo que propelled his son to be who he was. ¿Entiendes? Él saltó a ser el hombre más rico del mundo, más sabio del mundo. Todo lo que tenía fue la plataforma de lo que puso David. Porque él no tuvo que pelear guerra. David tuvo que pelear guerra, por eso fue que no pudo construir por la guerra que andaba. Eso era cada rato una guerra. ¿Entiendes? Pero Salomón nunca mató a nadie. ¿Entiendes?
Y entonces él le dio un legado a su hijo para que entonces él pudiera hacer todo lo que él tenía en su corazón. Hacer para Dios. Y que nosotros seamos así, que quizás yo soy una que yo a veces, tú sabes todas las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, muchísimas cosas, pero oiga, lo que yo estoy sembrando, mi hija lo va a ver en grande, ¿entiende? Porque eso es, el apóstol Pablo también dice, yo sembré, yo fui el que haré la tierra, yo fui el que subé, yo fui el que hizo todo, Entonces viene y sembramos la semilla y el otro la recogió. Eso le pasó a Pablo también. Dice, yo sembré y Apolo recogió. Apolo recogió lo que yo sembré. Y eso fue exactamente lo que sucedió con David. Él sembró y sembró y sembró. Y su descendiente vino a ser un prototipo. Salomón vino a ser un prototipo de Cristo. Porque había oro de tal forma en Israel que la plata no era apreciada. Oiga eso. El oro abundaba. Todo lo de Salomón era de oro. El trono era de oro. Porque Dios lo bendijo de tal forma. Y le venían de todas partes del mundo a ver a Salomón y la gloria de su reino. Pero eso no fue él que lo construyó. Eso fue David. Con un corazón apasionado, con un corazón lleno de la pasión por Dios. Y nosotros con actitudes como la de David, es que vamos a que nuestra descendencia, o los que vienen detrás de nosotros, que nosotros instruimos, que nosotros le pasamos el batón, ¿verdad? Son los que van a ver cosas mayores. Pero tenemos que hacerlo. Yo no sé ustedes, yo con mis hijas, yo siempre quería que mis hijas fueran más altos que yo. Y mi papá me lo pasó a mí, porque mi papá nada más fue hasta un quinto o sexto grado, porque eso era lo grande. Para ir a otro tenía que irse lejos, para ir a la high school. Antes no existía eso. Sexto grado era graduado de la escuela y ya. El otro era on you. You had to do it. Los papás tuyos tenían que mandarte a la universidad, donde quiera que tú tenías. La escuela pública no hacía eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, que mi papá nada más un sexto grado y fue lejísimo en ese sexto grado. ¿Entiendes? Mi mamá también. Para todo era lo mismo. ¿Y quién tenía dinero para mandar a una escuela privada? Eso era muchísimo dinero para gente que lo que tenía era un sueldo. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que nos dispongamos a pagar el precio para llegar más alto, más profundo. Mire, hermano, y hacer como dice la Escritura, que lo que ojo no vio ni oído oyó, que nosotros lo veamos. Amén. Por la pasión. Por eso David fue ahead of himself by thousands of years. Que ahora nosotros lo que estamos viendo era lo que él hacía en su escondite. Porque no era todo Israel que lo hacía, era él. Y se entraba en su tabernáculo. Él levantó ese tabernáculo allí donde estaba el arca. Y él no era un sumo sacerdote. Sin embargo, tenía el arca en su casa. Aleluya. Sin embargo, entraba. ¿Y por qué no lo mató Jehová? Porque la ley decía que nada más eran los sumos sacerdotes, pero él tuvo el arca en su casa. ¿Por qué? Por la pasión que tenía por Dios. Por el anhelo. Y si nosotros tenemos tan siquiera un tercio o un poquito de la pasión que tenía David, hermano, Dios lo ve. Y esa pasión conlleva sacrificio. Es más, le voy a decir aún algo más. La mujer de él, la primera esposa de Mical, tú sabes que a él se la quitaron, Saúl la agarró y la casó con otro porque David andaba huyendo. Y él buscó a su mujer y después que la quitó porque era la mujer del primera, ¿verdad? Pero Mical, hija de Saúl, lo menospreció porque él estaba danzando.
Lo menospreció porque cuando el arca venía, él se puso un lino, un éfod de lino. Y al voltearse y danzar, se le veían sus muslos. Y a lo mejor el pantaloncillo que tenía debajo. Entonces ella lo miró y lo menospreció. Y miren lo que sucede. Él la quería tanto que él se la quitó al hombre. Oye. Pero cuando ella vino y le habló en contra de lo que él había dicho, él le dijo, dice, seré menoscabado ante tus ojos, pero fue delante de Dios que yo dancé. Porque ese Dios a quien yo le dancé, le quitó el reino a tu padre y me lo dio a mí. Y me lo dio a mí. Y dice, y me rebajaré aún más delante de tus ojos para danzar a mi Dios. Y dice que nunca jamás se negó a ella. Así de apasionado. Tú has menospreciado a mi Dios. Yo no te quiero. Después que la peleó. Pero no te metas con mi Dios. ¿Me entiendes? Y este es el rey David. Un apasionado por Dios. Que entonces Dios lo eleva de tal forma. Y le dice cosas tan grandes que él oye. Que él dice, ¿quién soy yo? Sino el más pequeño de la casa de mi padre. ¿Quién soy yo y mi descendencia para que tú hables grandes cosas? Porque le dijo que de él iban a ser el Mesías. ¿Quién soy yo? ¿A dónde llevó la pasión, el deseo de agradar a Dios en todo? ¿A dónde lo llevó? Más allá del trono. El Señor le dio pacto eterno a él. Pacto eterno. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos la gracia? Si nos dedicamos a servir a Dios con pasión, con deseo, en humildad, en sacrificio, porque hay que hacer sacrificio, sí se lo digo. Porque es que la carne lo que quiere es bailar la mangolina todo el tiempo ahí, y vamos a gozar para aquí, a gozar para allá. Esos son los cristianos de hoy en día, que andan en discotecas, tú sabes, sí, bailando y haciendo cosas. Sí. Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú eres un vaso de Dios, tú no puedes ir a cantar a la discoteca. Eso es así. ¿Ok? Yes. Y yo no estoy diciendo que nadie se fue al infierno ni nada de eso. Yo estoy diciendo que hoy en día los músicos cristianos van y tocan en la discoteca y después vienen a la iglesia a tocar. Sí. ¿Y en qué estamos? Por eso que la gente lo que hace es una música. Yo he ido a iglesia, hermano, que no se siente ni un aire pasar. Nada. Es simplemente bla, 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 bla. Nada. Que uno sale de que comió y no supo nada. No supo a nada. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Es cuando tú te llenas de la gloria que la gente, mira, hermano, sale contenta. El domingo, cuando estábamos acá, yo despido a la gente, y yo, no se iban la gente. Y yo decía, y se quedó aquí. Un rato grande duró. ¿Por qué? Porque la gente se siente lleno, se siente contento. No hay prisa en irse. Quiero quedarme en su presencia. Y vino una señora que se iba de viaje, ella estaba de visita acá. Ella viene every so often y después se va para su lugar. Y ella me dice, me voy, pastora, vine un poquito tarde, y me da la ofrenda, dice, para que me la ponga, que yo vine tarde. Yo decía, te vas, sí, porque ella se va para el verano y después viene para el invierno. Y entonces yo le digo, pero ven acá, ven, déjame orar por ti, déjame ungirte. Hermano, esa mujer se quebrantó, pero se quebrantó. Dice, pues yo ni soy miembro de esta iglesia. Y yo, no importa, tú estás aquí con nosotros, tú recibiste por no sé cuánto, 2 o 3 meses, tú sabes, la bendición. Hermano, se fue llorando por ahí, se fue llorando. Pero era conmovida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que uno quiere, que la gloria de Dios venga. Y que cuando la gente, mire, hermano, aunque sea que venga una vez, nunca se olvide de que experimentó la gloria de Dios.
¿Entiendes? Y este es nuestro deber, que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y que nosotros seamos esos vasos útiles, esos vasos los cuales otros beban y otros se deleiten. ¿Entiendes? Se deleiten en oír estas canciones, que no es simplemente un hablar, es un espíritu lleno de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que el espíritu es el que vivifica a la gente, la carne no edifica para nada. Pero cuando tú das una palabra, se vivifica a la gente llena del Espíritu Santo, ya sea una palabra de cántico o una palabra de mensaje. Pero lo más grande es usted estar en un sitio donde no hay vida. Y por eso David, aún a pesar, como yo le dije, de todos sus defectos, Dios le dio una promesa, que el trono sería para David para siempre. Siempre se sentará un hijo tuyo en mi trono. Y así fue, porque el Hijo es Cristo. Y para siempre se va a sentar en el trono. Y nosotros también nos podemos sentar con Él si hacemos o tenemos el corazón de David. Así que yo quiero orar con ustedes. Aleluya. Y yo he estado siendo muy conmovida por el Espíritu Santo, porque la palabra que estoy leyendo no solamente la leo, la estoy viviendo. Y esa palabra tienes que comértela y dejar que funcione en ti. Esa palabra de vida. A veces, mira, yo estoy leyendo y me pongo a llorar y lloro y no puedo leer porque estoy llorando. Y tengo que calmarme para seguir leyendo porque los ojos los tengo llenos de lágrimas. Cómo Dios nos ama. Cómo su amor es tan hermoso. Hermano, que esta vida es pasajera. Nosotros estamos aquí ahora, pero no sabemos dónde vamos a estar ahorita. Esta vida se va, esta vida es efímera. Mira todo lo que está pasando en el mundo. La gente se está muriendo a diestra y a siniestra. Pero lo más importante es nosotros tener seguridad de la vida eterna y saber que Dios está con nosotros. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo quiero que ustedes confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, ustedes también. Así que somos más que vencedores, porque la victoria que Cristo hizo por nosotros nos entregó lo despojo. La victoria. Por eso, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Porque tú no puedes simplemente usar la voz. Tiene que salir del Espíritu la presencia de Dios que cargas, para que impacte a los oyentes, para que la melodía que tú tengas, para que el tambor, las manos que estás usando, la batería o lo que sea que usted esté usando, la guitarra, sea un impacto para todo aquel que está oyendo. Que nuestro vivir, nuestra vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser, entregado a Dios en sacrificio, aleluya, podamos nosotros ser esos Davises que Dios está buscando. Dios anda buscando adoradores que lo encuentren en mí, Señor, que lo encuentren en mí. Deja que el Espíritu te quebrante tu corazón, quebrante, aleluya, todo empecimiento de la cabeza, del corazón. Que nuestro corazón no sea duro, sino sensible para Dios. Que nos inclinemos a Él. Y volvamos nuestro rostro para hacer su voluntad.
No a nosotros, Dios. No a nosotros, sino solo a tu nombre. Da la gloria. Gracias, Señor. Habla con tu Dios. Comprométete con Él. Y Dios te dará más allá de lo que tú jamás has soñado. Más allá de lo que soñamos y pensamos. Padre, en el nombre de Jesús, pon en cada uno de nosotros esta pasión, esta dedicación, este anhelo, este deseo, no solo de hacer un trabajo, sino un servicio a Dios. Un servicio de entrega total, en adoración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Que no veamos, Señor, el público, la gente, sino que veamos a Cristo. Al cantar, al tocar, al adorar. Llénate del Espíritu Santo, dime lleno del Espíritu Santo. Que así como David fue instruido por la unción y la revelación de Dios, Dios no ha terminado de dar revelaciones. Él no ha terminado de dar inspiraciones. Él no ha terminado de dar nueva música, nuevos instrumentos. Tú eres el Dios que nos inspira. El Dios que nos da revelaciones, así como tú le diste la revelación a David, Señor, al entrar en el tabernáculo. Él vio visiones de lo que se hace en el cielo. Aleluya. Y Él lo trajo al tabernáculo. Aleluya. Para que los sacerdotes, aleluya, tocaran en tu presencia día y noche la música que traía la gloria. Oh, y la alabanza que traía, Señor, la presencia. Que así nosotros, Señor, podamos imitar a aquellos que nos antecedieron. Que nos vuelvas la pasión, el deseo, el anhelo de que tu nombre sea puesto muy en alto y tu gloria sea muy exaltada. Porque para esto fuimos creados. Para la alabanza de la gloria de tu magnificencia y de tu poder. Pon en nosotros esa pasión y que cada uno la albergue y la desarrolle más y más cada día a buscarte en espíritu y en verdad. Oh Dios, Dios Todopoderoso, solo tú, Espíritu Santo, puede hacer esta obra en vasos recipientes que estén abiertos y dispuestos para hacer tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los que voluntarian, Señor, su tiempo para venir a ensayar y a buscarte. Revélate, es mi oración, revélate a cada uno de ellos. Revélate, Señor, en el silencio de la noche. Al ello buscarte, al leer la palabra, que haya inspiración, que haya, Señor, aleluya, esa pasión que tenía David por ti, Señor. Que lo que se ha perdido, la pasión, la visión, el deseo, oh, que no sea, Señor, una actuación, sino una adoración. A la gloria de tu gran nombre. Oh Señor, que cada uno, Señor, tome la decisión de ser un instrumento donde la gloria de Dios repose. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Piense, medite
y practique lo que le he hablado. Y usted va a ver la diferencia. No simplemente cantar, adorar en todo lo que usted haga.